Gloria sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muy buenas tardes a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta preciosa tarde para poder compartir con ustedes la bendita y santa palabra de Dios. También a todos los oyentes de Radio Paraíso, que Dios les bendiga. Y a esta hora de la tarde vamos a compartir con todos ustedes la bendita y santa palabra de Dios. Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras en el Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 hacia el versículo 52. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 46 hacia el versículo 52. Hoy vamos a meditar la palabra del Señor sobre la historia de Bartimeo el ciego. Y vamos a leer la palabra del Señor. Si usted ya tiene su Biblia ya en casita, le invitamos a que pueda compartir con nosotros, juntamente leyendo con nosotros la palabra del Señor. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy bien, mis amados, en esta maravillosa tarde vamos a orar para que el Dios de los cielos pueda ayudarnos a poder ministrar su bendita y santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, maravilloso. Una vez más, Señor, nos das este grande privilegio de poder compartir tu palabra a la gente que nos ven, Señor, a través de las redes sociales y nos escuchan a través de la radio. Padre, bendice esta palabra que va a salir de vuestros labios. Úsanos para la gloria de tu nombre y que seas tú obrando en cada vida que en esta tarde va a escuchar tu santa y poderosa palabra. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, compartiendo la palabra del Señor, que hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 hacia el versículo 51, ¿no? Hoy queremos meditar la historia acerca del ciego Bartimeo. Y dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Para meditar la palabra del Señor, dice la Biblia que Jesús había llegado a Jericó. Y como había estado un tiempo en Jericó, ahora, así como él había ingresado a Jericó, y muchas veces entró Jesús a Jericó, dice que así como entraba Jesús, también dice ya el momento de salir. Dice la palabra del Señor, entonces, dice la palabra: vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, o sea, al ya salir de la ciudad de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud. Porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Señor, le seguían multitudes. Aparte de los discípulos que Jesús había escogido y llamado para enseñarles la palabra, para capacitarlos, dice la palabra del Señor que también había mucha multitud que le seguía. Le seguían para escuchar el mensaje de la palabra, le seguían por los milagros que Jesús hacía. Y ahí estaban, siguiéndole a Jesús. Jesús había llegado a Jericó, pero era momento de salir de Jericó. Y Jesús había llegado. Como hoy en esta maravillosa tarde, la palabra del Señor ha llegado a tu vida. No importa en qué lugar estés,
quizá en qué ciudad estés, o que desde qué país tú puedas escucharnos a través de esta red social. Pero lo que sí sabemos a través de la palabra, que la palabra del Señor en esta tarde ha llegado a tu vida. Donde tú te encuentres, en el lugar que tú estés, y en esta tarde Dios ha venido con la palabra para tu vida. Como Jesús entró a Jericó y era necesario salir, Jesús ya iba de salida, y él y sus discípulos y una gran multitud, y hay una pausa aquí, y relata ahora la Biblia, dice: Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vemos aquí a un personaje llamado Bartimeo, y la condición de Bartimeo era que Bartimeo era ciego. Era un hombre imposibilitado, era un hombre que no podía caminar solo, era un hombre que no solamente era ciego, dice la Biblia, sino que estaba mendigando. Bartimeo estaba junto al camino, no estaba en el camino, pero estaba junto al camino, y dice la palabra del Señor que este hombre, una, que era ciego, y dos, era mendigo, dice la palabra del Señor. Entonces estaba junto al camino mendigando. Un hombre que tenía una deficiencia, no podía ver, no podía mirar la luz del día. Aparte de ello, era un hombre que estaba mendigando, que siempre estaba a la compasión y misericordia de la gente. Un hombre que estaba sentado y quizá ya se había acostumbrado a esa vida. Y estaba allí este hombre, no podía ver, era un hombre mendigo. Y esa es la condición de un hombre que no tiene a Cristo en el corazón. Un hombre que no tiene a Cristo en su corazón también está ciego. También está en una condición como la condición de este hombre llamado Bartimeo. Y la Biblia dice que este hombre, Bartimeo, hijo de Timeo, porque aquí representa a este hombre y le da el nombre y dice que se llamaba Bartimeo, era hijo de Timeo. Pocas veces vemos que el Señor relata el nombre de quien él hizo un milagro, pero aquí había algo especial, pues Dios iba a hacer algo muy especial en esta oportunidad. Y dice la palabra del Señor que Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado. No era un hombre que podía andar caminando así nada más, sino un hombre que se había acostumbrado a estar sentado mayormente para mendigar, para pedir, y estaba la compasión de la gente. Pero en esta oportunidad iba pasando Jesucristo. Y él, en otro relato del Evangelio, dice de que él comenzó a escuchar el murmullo de la gente, comenzó a oír que alguien estaba pasando, escuchaba la multitud de la gente y quizá, como dice aquí la palabra del Señor, se enteró que era Jesús. La palabra del Señor dice que él estaba mendigando y oyendo que era Jesús, porque él preguntaba qué es ese tumulto, qué era ese algarabío, quizá la emoción de seguir a Jesús. Y preguntando él, la gente le dijo que era Jesús. Y dice la palabra del Señor que este hombre comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Este hombre había escuchado que era Jesús que iba pasando por el camino. Un hombre que estaba en una condición triste, en una condición, mis amados, en la cual quizá hoy mucha gente se encuentra así, en una condición que no puede ver las cosas de Dios, no puede ver claramente, que está ciego espiritualmente, y por eso el que está ciego va cayendo y cayendo en los hoyos, y el que está ciego no puede movilizarse nomás. Y dice la palabra del Señor, mis amados, que este hombre estaba imposibilitado, no podía ver, tenía una deficiencia, que este hombre era ciego, no podía ver. Y vemos a través de la palabra de nuestro Dios que este hombre escuchó que era Jesús. Le dijeron: es Jesús que va pasando por este lugar, ya se va yendo de este lugar, ya va de salida, ya se va de Jericó.
Y cuando él escucha esto, que era Jesús y que ya iba saliendo de Jericó, este hombre desde lo más profundo de su corazón comienza a expresar desde el fondo de su alma: Jesús, hijo de David. Y esta expresión era una expresión de fe que tuvo este hombre llamado Bartimeo, el ciego. Una expresión de fe porque dijo: Jesús, hijo de David. En otras palabras, esa palabra Jesús, hijo de David, estaba diciendo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios prometido, lo que nos dice la Escritura Sagrada. Estaba actuando con fe este hombre de Dios. Y aparte de que estaba reconociendo que era Jesús el Hijo de David, estaba diciendo: ten misericordia de mí. Está reconociendo su incapacidad. Está reconociendo que no puede hacer nada sin Dios. Está diciendo: ten misericordia de mí, porque yo merezco este castigo, porque estoy ciego por causa de mi pecado, por causa de mi maldad. Pero algo importante, como veíamos el día de ayer, algo que Dios quiere y entiende, es que cuando alguien pide misericordia, algo que la humanidad tenía que pedirle a él: misericordia. Y este hombre primeramente reconoce quién era Jesús y dice: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que no simplemente es un hombre cualquiera. Yo sé que no eres un hombre cualquiera, porque tú eres el Hijo prometido, el Hijo, el Mesías prometido. Y está diciendo: Jesús, hijo de David, ahora te pido que tengas misericordia de mí. Te pido que te apiades de mi condición. Te pido que veas cómo estoy. Y dice la palabra del Señor que este hombre comenzó a expresar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, con palabras de exclamación. No era un asunto solo de decir: Señor, ten misericordia de mí, sino que este hombre expresó desde lo más profundo, porque había en él una gran necesidad. Como quizá, mi amado, usted tenga una gran necesidad. Pero la necesidad primordial de la cual tenía este hombre era que necesitaba de Jesús. A veces hay gente que se preocupa quizá por una y otra cosa. Hay gente que se preocupa quizá por lo material y por decir: esto y aquello me hace falta. Y quizás se desespera, pero este hombre decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo necesito que tú tengas compasión de mí. Yo no soy digno de ti. Yo no soy digno de que tú me mires. Pero este hombre dijo: ten misericordia de mí. Merezco ser castigado. Merezco que no me mires, Señor. Merezco que no te compadezcas de mi vida. Pero aquí estoy, pidiendo desde lo más profundo de mi corazón que tengas piedad de mí. Quizá hay gente desesperada. Quizá hay gente que tiene problemas y no sabe qué hacer. Hay gente que dice: estoy endeudado, estoy enfermo, en mi familia hay una persona que está enferma y yo no sé qué hacer. Y quizá estás pensando acudir a otros medios. Pero ahora el Señor quiere que, como este hombre llamado Bartimeo, un hombre importante quizá porque le reconocían con su nombre, Bartimeo, era un hombre que lo reconocían porque era un hombre mendigo, y que la gente decía: oye, ese hombre que está mendigando, ¿cómo se llama? Bartimeo. La gente lo conocía, Bartimeo el ciego. Y dice la palabra del Señor que este hombre comenzó a dar voces diciendo: ten misericordia de mí. Pero vamos a ver en el versículo 48 que muchas veces van a venir obstáculos, van a venir adversidades en las cuales de repente te va a decir: oye, no, Dios, ¿para qué clamas a Dios? Si tú eres un hombre pecador, si tú haces cosas malas y crees que Dios te va a oír. Claro, Dios no escucha a los pecadores, pero hay algo importante que debemos de entender: que cuando uno se arrepiente, cuando uno reconoce a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, como lo hizo Bartimeo, reconociendo de Jesús y pidiendo misericordia, en otras palabras: Señor, perdóname porque yo necesito tu perdón. Yo reconozco que tú eres el único que me puede salvar, que me puedes rescatar de esta condición en la cual yo vivo. Porque la condición de Bartimeo, de ser ciego y mendigo, era una condición de maldición. La miseria y la enfermedad, mis amados, son consecuencias del pecado. Cuando el hombre pecó contra Dios, 3 maldiciones vinieron a este mundo: la enfermedad, la miseria y la muerte.
Es triste ver a través de la televisión gente que no solamente muere por este virus, por esta pandemia, sino hay gente que muere también de hambre, lamentablemente. Pero mire, este hombre mendigo llamado Bartimeo era un hombre que pedía limosna, que quizá en el día su única preocupación era comer. Quizá tenía la misma vestimenta, no se preocupaba por comprarse un traje nuevo, no se preocupaba por quizá que conseguir una buena casa donde vivir, porque era mendigo, estaba allí sentado. Y si tú te pones a pensar cuál es la condición de una persona que está mendigando en la calle, muy pocas veces tú lo vas a ver que esté en una casa ahí, durmiendo refugiado en una casa. Los vas a ver por rincones, por callejones, por las bancas de la ciudad, acostados y tapados con un cartón o con un trapo, con una colcha, con una sábana que por ahí ellos consiguen, porque esa es la condición de un hombre que está mendigando. Y así era la condición de este hombre, y así es la condición de todo aquel que todavía no acepta a Cristo. Espiritualmente está ciego, espiritualmente está mendigando. ¿Por qué? Porque tiene una gran necesidad. Y esa gran necesidad es tener a Cristo en su corazón. Tú puedes decir, yo soy una persona yo soy una persona que no he padecido durante esta cuarentena que terminó ayer y que hoy estamos empezando una nueva etapa de una cuarentena focalizada. Tú puedes decir, a mí no me afectó. Y quizá puede ser que te estés bien físicamente, pero ¿cuál es tu condición espiritual? Ahora aquí estamos hablando de un hombre que físicamente era ciego y físicamente estaba mendigando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase. Le estaban diciendo, oye, como dice aquí la palabra de Dios mismo, dice, muchos le reprendían para que callase. Quizás le decían, oye, ¿por qué estás orando, clamando? ¿Para qué si el Señor no te va a oír? Tanta multitud que seguía a Jesús. Y este hombre comenzó a clamar, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo reprendió y cállate. Quizá muchos pueden decirte, ¿para qué oras a Dios? ¿Para qué le pides compasión? ¿Para qué le pides por tu hijo? ¿Para qué le pides por tu hijo? ¿Para qué le pides por tu matrimonio? Y es que el único refugio en el cual nosotros podemos alcanzar misericordia se llama Jesucristo. Y este hombre lo sabía, porque había creído en el Hijo de Dios. En ese momento dijo, Señor, ten misericordia de mí. Pero hay gente, mis amados amigos, que siempre te van a desalentar. Que en medio de las situaciones difíciles, ¿qué te dice el amigo? ¿Qué te dice la persona? Oye, anda tal doctor, oye, anda tal brujo, ándate allá a curarte, porque el curandero tal o el brujo tal es muy bueno, él te puede sacar ese mal que tienes en tu cuerpo. Y gente que te aconseja para mal, para llevarte a la perdición, para que dejes de mirar al Señor, que es el único que te puede ayudar. Entonces, mis amados, la gente dice que lo reprendían para que se callase. Porque el diablo no quiere que tú reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. El diablo no quiere que tú clames al Señor. El diablo no quiere que tú salgas de esa condición de mendigo. Que Él no quiere que sigas, Él quiere que sigas ciego espiritualmente para que no veas la luz del Evangelio. Y dice la palabra de nuestro Dios, y muchos le reprendían para que callase. Pero ¿cuál fue la actitud de este hombre ciego? ¿Cuál fue la actitud de este hombre llamado Bartimeo? Dice la palabra del Señor que aunque la gente le dijo que se callara, aunque la gente le dijo no hables, cállate porque el Señor no te va a hacer caso, este hombre siguió exclamando y dice la Biblia, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí, sálvame, quítame de esta condición en la cual estoy. Esa era la expresión que tenía este hombre llamado Bartimeo. Porque sabía que en la condición en la cual estaba, él no estaba bien. Él no estaba contento con ser ciego. Él no estaba contento con ser mendigo. Él sabía que tenía una gran necesidad. Él quería ver. Él quería ya dejar de mendigar porque ya recobrando también la vista, iba a poder ahora sí mirar y podía poder hacer sus actividades normales. Entonces, más allá de una necesidad física, este hombre entendió que el único que lo podía ayudar era el Señor.
Quizá pudo haber tenido alguna esperanza de alguien y decir, algún día te sanarás, algún día vas a salir de esa condición de pobreza. Si de repente ahorras todas tus limosnas, vas a poder salir de tu condición de mendigo. Pero este hombre, no sé, y no lo dice la Biblia, cuánto fue su tiempo que él estaba mendigando, pero lo que sí dice la Biblia, que este hombre era mendigo y que él vivía de las limosnas, él vivía del pan diario. Como le decíamos al principio, quizá lo primordial de este hombre ciego era solo comer. Comer era su necesidad. No pensaba en lujos, no pensaba en casas, no pensaba en ropa nueva, no pensaba en un carro nuevo, como mucha gente muchas veces se preocupa tanto por lo material, se preocupa tanto por tener una casa nueva, un vestido nuevo, pero este hombre no se preocupaba sino más solo por comer. Y dice la palabra de nuestro Dios que aunque la gente le decía, cállate, le reprendían para que se callase, este hombre no se quedó callado, sino que este hombre dice que exclamó mucho más, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Dios está mirando y observando, mis amados, hombres que no callen, que hombres que sigan clamando y expresando que el Señor les puede salvar. Exclamar y decir, Señor, ten misericordia de mí, porque en la condición en la cual estoy perdido. Este hombre llamado Bartimeo, si no se hubiese pedido misericordia al Señor, quizá él hubiese continuado todavía con su vida de mendigo, con su vida de ciego, y quizá en algún día le hubiese tocado morir, pero iba a morir ciego y pobre y mendigo. Pero era su oportunidad, era la oportunidad de su vida, era la oportunidad, porque quizá Jesús nunca más iba a volver a pasar por Jericó. Quizás nunca más Jesús volvería a aquel lugar. Así que él tenía la oportunidad, y aunque Jesús hubiera vuelto, quizá él ya no hubiese estado. Por eso era la oportunidad de su vida. Mis amados amigos que nos escuchas, amada amiga, señorita, joven, adolescente, esta es la oportunidad de nuestra vida. Esta es la oportunidad que si tú estás escuchando la palabra de Dios, Él te está diciendo, esta es tu oportunidad. Sé como este hombre llamado Bartimeo el ciego, que no desaprovechó la oportunidad, sino dijo, esta es mi oportunidad. Y aunque los demás me hagan que me quiera que me calle, y aunque además me reprendan que diga que no hable, yo voy a hablar mucho más, porque necesito de Dios. Ese es un hombre. Esa es una mujer que sabe que necesita del Salvador. Ese es el hombre que sabe que sin Dios nada puede hacer. Y dice la Escritura Sagrada que a pesar de que la gente le decía que callara, que la gente le decía cállate, no hables más, dice la palabra del Señor en el versículo 49. En el versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Jesús estaba en la multitud, pero déjame decirte que el Señor sabía, porque Él conoce los corazones. Y mientras Él clamaba y pedía misericordia y la gente le decía no clames, ¿sabes qué? El maestro está tan ocupado, ya se va, no tiene tiempo para ti. Dice que Jesús se detuvo. Mira, mi amado, Jesús se detuvo por la oración, por la súplica de este hombre. El Señor Jesús está dispuesto a compadecerte de tu vida, de mi vida. Está dispuesto a compadecerse, como dice la Sagrada Escritura. Él se detuvo y Él se está deteniendo en esta tarde para mirar y observar un corazón que está dispuesto a arrepentirse de todo corazón. A un hombre y una mujer que dice, mi condición es terrible, yo sin Dios no puedo hacer nada, aunque yo tenga cosas materiales, aunque yo tenga salud, aunque yo esté bien físicamente, espiritualmente estoy mal, necesito de Dios, anhelo tener esa paz, anhelo tener ese gozo, anhelo ser diferente, pero no puedo cambiar. No puedo cambiar mi condición de ciego. No puedo cambiar mi condición de mendigo. Soy un pobre, como dijo el libro de Apocalipsis. Soy pobre, ciego y desnudo. Tengo una gran necesidad de Dios. Y hay gente que quiere llenar el vacío de su vida con cosas materiales. Que quiere llenar el vacío de su vida quizá divirtiéndose.
pero no va a llenar nunca ese vacío de su corazón, sino solamente el único que puede llenarlo se llama Jesucristo. El único vacío de tu corazón que tú sientes en esta tarde lo puede llenar Jesucristo. Si te sientes vacío, quizá porque te sientes menospreciado o sientes que tu vida no vale para nada, incluso hasta piensas en quitarte la vida, piensas que no tiene sentido vivir en este mundo. Ahora el Señor tiene una oportunidad para tu vida, pero tienes que ser como este hombre ciego, que a pesar que era ciego y estaba mendigando, este hombre sabía de que era su oportunidad. Este hombre sabía de que quizá no habría otra oportunidad y no la desaprovechó. Y a pesar que tuvo obstáculos, a pesar que decía no clames, este clamó mucho más: Señor, ten misericordia de mí. Y al clamor de este hombre, la Biblia dice que Jesús se detuvo. Y lo más maravilloso de ello es que lo mandó a que lo llamen. Me imagino que una vez que, como dice la Escritura Sagrada, Jesús mandó a llamar a este hombre. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Quizás no sabemos si fueron las mismas personas que las que le dijeron primero que se callase y que no hablase. No sabemos si fueron las mismas personas, pero aquí dice la Biblia que le dice la palabra del Señor. Dice llamaron y mandó llamarle, llamaron al ciego. Quizá él no podía ver y alguien lo ayudó, quizá de su misma desesperación, de su misma emoción de que Jesús era que lo llamara, corrió hacia Jesús. Y la Biblia dice que le dijeron: te llama, diciéndole ten confianza. Porque así también como hay gente que muchas veces te trata de desalentar, te trata de desanimar y dice: ¿para qué vas a entrar al Evangelio? ¿Para qué vas a entrar al camino de Dios? ¿Para qué vas a entrar con los aleluyas? ¿Para qué te vas a consagrar? ¿Para qué? Así también hay gente que dice: ten confianza. Como decía el versículo 49, ten confianza. Quizá este hombre, una de las cosas de la quien él había perdido de la demás gente era la confianza. No podía confiar en nadie. Pero le estaba llamando al Salvador del mundo. Y la gente le decía, este grupo de personas le dijo: levántate de esta condición donde tú te encuentras. Como dice la palabra de Dios, ten confianza que el que te está llamando no es el hombre, que el que te está llamando no es el presidente, no es el alcalde, el quien te está llamando es Jesucristo. Hoy el Señor te hace un llamado a tu vida. El Señor hoy te está llamando por tu nombre, porque Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él sabe cómo te llamas y en qué lugar estás y en qué condición te encuentras. Y dice aquí la palabra del Señor que dice: ten confianza. Quizá hoy tú te has decepcionado de muchas personas. Te has decepcionado de tu amigo, de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Te has decepcionado de la sociedad. Pero hay alguien que ahora te está llamando. Alguien que no te va a decepcionar. Alguien que te está dispuesto a ayudarte, pero que tienes que tú reconocer tu condición. Mire lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, le dijeron: ten confianza, levántate, no te quedes en esa condición. Él estaba acostumbrado a estar sentado. Quizá pocas veces se paraba y caminaba, y él estaba ahí en esa condición. Y le dicen: levántate. Es lo mismo que Dios nos dice o te dice a ti, mi amado amigo y amiga joven: levántate. No sé en qué condición estás. Yo no sé en cómo te encuentras, pero el Señor sabe cómo estás. Y el Señor quiere que te levantes de esa condición en la cual estás. Recuerda lo que hizo el hijo pródigo. Cuando dejó el hogar del padre, se fue y desperdició todo. Pero luego, cuando ya le faltaba todo, cuando estaba como un mendigo, cuando estaba para apacentar los cerdos, dice que este hombre entró en razón y dijo: ¿qué hago aquí?
en la casa de mi padre hay muchas cosas. Mi padre, ahí no falta la comida, pero aquí yo estoy pereciendo de hambre. Estoy como un mendigo. Estoy a la merced de la misericordia de la gente, a la migaja de lo que me puede dar la gente. Pero tengo mi padre, tengo a quien me puede ayudar, tengo a quien me puede socorrer en los momentos difíciles de mi vida. Así que este hombre del hijo pródigo, que dice la Biblia que él se levantó, es lo mismo que ahora le están diciendo al ciego Bartimeo: levántate. Levántate, toma una decisión en tu vida. No te quedes solo en la condición de mendigo, de ciego, y estar postrado ahí en el suelo y decir: no hay solución para mi vida, no hay solución para mi problema, esto es un fracaso, yo ya no puedo más. Sino que Dios está diciéndote en esta tarde: levántate de la condición en la cual estás, como dice la palabra, y le están diciendo al ciego Bartimeo: ten confianza, levántate. Y dice el versículo 49, te llama. ¿Quién lo estaba llamando? Jesucristo. ¿Quién te está llamando en esta tarde? Nosotros solamente somos, mis amados, somos portadores de la palabra. Somos un canal por el medio del cual Dios quiere que tú te acerques a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, pero quien te está hablando es la palabra y te está diciendo: ten confianza, levántate. Te está llamando el Señor, te está llamando para sacarte de esa condición de pecado, para sacarte de esa condición de tristeza, de esa condición en la cual tú no puedes estar bien. Has probado en muchas cosas, has querido ser feliz por alguna razón en algún lado de tu vida, pero no lo has conseguido. Y dice la Biblia que le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Ahora, ¿cuál fue la acción? ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Pudo haber dicho: no, mejor me quedo. Ya mejor después. Porque hay gente que en el momento quizás se siente animado y dice: mira, hoy vamos a orar por los enfermos. Mira, este día. Entonces mucha gente ha querido tener esa acción de querer servir a Dios, de querer arrepentirse, pero en el camino dice: no, mejor después. Este hombre no dijo: bueno, después será, ya después iré donde Jesús él vaya y voy a ir a buscarlo. Ya me desalenté, ya mejor estoy acostumbrado a esta vida. No, este hombre dice el versículo 50, él entonces, hablando del ciego Bartimeo, dice la Biblia, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dice la palabra del Señor que esa fue la actitud de este hombre. Él entonces, arrojando su capa, esa capa que él usaba esa capa para sentarse. Esa capa la usaba para protegerse del sol. Esa capa la usaba para todo, era lo que él tenía. Quizá lo único, para él valioso, era esa capa que él tenía, en la cual quizás se protegía, y ahí dormía, se tapaba. Era la capa de este hombre, que había puesto su confianza. Ciertamente era lo único quizá que podía tener de propiedad, era su capa. Y la Biblia dice: pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Dice la Biblia que él entonces, arrojando su capa. En otras palabras, está diciendo: a mí me está llamando el maestro. Y quizá yo he confiado mucho en esta capa. Ha sido todo para mí. Esto ha sido lo mejor que yo he tenido. Quizá lo que yo he podido adquirir era solamente esta capa que me ayudaba. Mi confianza estaba en esta, porque esta me protegía de la lluvia. Esto me protegía y me ayudaba a poder descansar o taparme del frío. Sin embargo, decidió arrojar su capa. Dejó de confiar en las cosas que simplemente el mundo muchas veces te da para que soluciones tus problemas. Y decidió levantarse y arrojar la capa para ir a Jesucristo. Yo no sé dónde está tu mirada y en qué cosas estás confiando y en qué cosas has confiado y que muchas veces te has decepcionado. Porque muchas veces confiamos en otras cosas y a Dios lo dejamos de lado. Así que dice la Biblia que este hombre arrojó su capa. Arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa fue la actitud de este hombre. Vino, se levantó
y vino a Jesús. Mis amados, como dice la palabra de nuestro Dios, y dice, vamos a leer un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 8. Antes de terminar la historia de Bartimeo el ciego, vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 8. Dice el versículo 8, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Dice aquí la palabra del Señor. Cercano, dice el versículo 8, cercano está de mí el que me salva. Esa pequeña palabra, cercano de mí está el que me salva. En otras palabras, era la oportunidad de este hombre Bartimeo. Estaba cercano. Ya sabemos de que Jesús iba saliendo de Jericó. Y él sabía que era la oportunidad que tenía. Estaba cercano el maestro. Estaba cerca ahí. Estaba cerca y él aprovechó esa oportunidad. Jeremías capítulo 23 dice la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 23, versículo 23, dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Quizá a la distancia, quizá en el momento que Jesús iba ya de salida, y no sabemos cuál era la distancia que separaba a Jesús del ciego Bartimeo. Pero este hombre desde lo más profundo exclamó, y el grito de este hombre todos comenzaron a escucharlo. Tanto fue ese clamor que hizo este hombre que Jesús se detuvo. Y así que él fue al maestro, arrojando su capa, fue hacia Jesús. Y el resultado, el versículo 51, hay algo que dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quizá parece algo contradictoria esta pregunta, porque sabía Jesús que él era ciego. Pero él está diciendo, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El hombre quizá pudo haber pedido otra cosa, o quizá pudo haber dicho otras palabras. Jesús le está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Porque aunque el Señor sabía la condición, necesitaba de que este hombre pudiera confesar su necesidad. Necesitaba de que él expresara, y le está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y dice que este hombre le dice, maestro, que recobre la vista. Quiero recobrar la vista. Quiero mirarte, Señor Jesús. Quiero recobrar la vista. Quiero seguirte, porque yo me imagino, ¿y sabe por qué digo esto? Porque el versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Le dice, vete, tu fe te ha salvado, porque recobró la vista, y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Entonces, hay algo precioso que podemos ver en este hombre, que quiso recobrar la vista para mirar a Jesús y seguirle en el camino. Era un hombre que era ciego y no lo podía hacer si continuaba estando ciego. Pero él creyó por fe, y su fe fue que dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la condición en la cual estaba, y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Dios dice en esta oportunidad, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es la situación en la cual tú estás? Déjame decirte que la tristeza, las preocupaciones o las enfermedades que tú puedas pasar, el Señor las conoce, pero quiere que lo hables. Primeramente, si tú eres un hombre que no tienes a Cristo en tu corazón, si eres una mujer que hasta ahora no has hecho la decisión por Jesucristo, lo primero que tienes que hacer es reconocer a Jesucristo. Reconocer a Jesucristo como el Salvador de tu vida, como lo hizo este ciego. Y segundo, tienes que pedir misericordia a Dios. Porque nosotros somos pecadores. Y como pecadores merecemos el castigo. Pero si nosotros vinimos arrepentidos, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, reconociendo que Él es el único que me puede salvar de la condición en la cual estoy, que estoy perdido,
y pido misericordia pidiéndole a Él perdón, Él está dispuesto a perdonarme. Mi amado amigo, amiga que me escuchas, joven, señorita o hermano, en la condición en la cual tú estés, el Señor está dispuesto a poder acercarse, a detenerse y a oír tu clamor. Pero ¿qué clase de clamor estás haciendo a Él? Hay gente que solo quiere pedir y solamente quiere beneficiarse que Dios le dé algo, pero no está dispuesto a reconocer su condición de pecador. Y Dios quiere que tú reconozcas tu condición. Él dijo: Señor, yo soy una persona que estoy apartada, una persona que no merezco misericordia, pero te pido misericordia. Yo sé que tú eres el único que me puede salvar, así que yo necesito que tengas misericordia de mí. Compadécete, Señor. La tristeza en la condición en la cual tú estés, el único que puede sanar la herida de tu corazón se llama Jesucristo. Quizá no estés ciego, quizá no seas un mendigo, no estés mendigando, pero hay una necesidad en tu vida. Hay una necesidad de tener paz en tu corazón. Hay una necesidad de querer cambiar tu vida, pero no la vas a hacer solo. El Señor es el único que puede cambiar y transformar el rumbo de tu vida, si hoy tomas la decisión de aceptarlo en tu corazón. ¿Quieres aceptarlo? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Quieres que Dios transforme tu vida y te quite de la condición en la cual estás? Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para que Él primeramente cambie tu condición, para que dejes de ser un hombre pecador condenado a la muerte, a que ahora puedas encontrar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Un hombre que no solamente como el Bartimeo el ciego, que de una vez que Dios lo sanó, no dijo: me voy a mi casa, ahora sí me voy a trabajar, ahora sí me voy a ver a mi familia, a mis amigos. No, fue un hombre agradecido, fue un hombre que después de haber sido sanado, siguió al Maestro. Así que Dios quiere que tú le sigas. Él quiere y Él te está llamando para hacerte su discípulo, para ser un discípulo, hacerte un discípulo de Él. Pero ¿estás dispuesto hoy a arrojar la capa? ¿Estás dispuesto hoy a arrojar eso por cuanto tú confías y ahora puedas entregar todo tu ser a Dios? ¿Puedas ahora confiar en el Salvador que es Jesucristo? Te invito, si tú eres una persona que has escuchado esta palabra y reconoces tu condición de pecado, que estás apartado y alejado de Dios, hoy te invito a que hagas una oración de fe, creyendo primeramente como lo hizo este hombre, creyendo de que era Jesús el Salvador. Y segundo, reconociendo tu condición de pecado, pidiendo a Dios misericordia. Puedes ahora hacer esta oración conmigo y repite esta oración conmigo en esta tarde. Y dile y cierra tus vistas ahí donde tú te encuentres. Y dile de esta manera: Señor, he escuchado tu palabra y en esta tarde reconozco que soy pecador, que he vivido alejado de ti, que he estado ciego y mendigando espiritualmente, pero en esta tarde reconozco que tú eres el único que me puede salvar. Eres el único que me puede quitar en la condición de pecado en la cual estoy, y puedes darme paz y puedes darme tranquilidad. Señor, en esta tarde te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida. Entra en mí, cámbiame, Señor. Y en esta hora, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, yo no me quede de ti avergonzado. Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna que me acabas de dar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, bendice, Señor, las vidas que en esta tarde escucharon tu palabra. Señor, haz de ello con ellos ahora tu voluntad. Que ahora estos hombres y mujeres quienes hicieron esta oración comiencen a seguirte y a servirte de todo corazón. Pongo en tus manos, Señor. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos y amigos, si usted hizo la oración de fe, ahora es un hijo de Dios. Acerquémonos al Señor a través de la oración.
Acerquémonos porque Él está dispuesto a escucharnos. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad. Gracias por haber estado conectado también a través del Facebook. Y a todos mis hermanos oyentes de Radio Paraíso, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. A todos aquellos que laboran en esta Radio Paraíso, muchas bendiciones. Y a quienes también escucharon en este día la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les saludó su amigo y amado hermano Pastor Cristian Ruesta Lara. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.